Voy a iniciar la grabación. Ok. Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Esta es la sesión de B-Learning, la réplica de B-Learning de la tarea 2, unidad 2. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿No? Yo, pero no, señora. Gracias. Listo, ok, muy bien. Bueno, ¿me confirman por favor que estén viendo mi pantalla? Sí, parece que sí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirma alguien por favor por micrófono? No, señora. No, señora. Regálame un minuto, vuelvo a compartir acá. Ahora sí, ¿me confirman que se esté viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, bien, entonces ahora sí, vamos a apagar los micrófonos. Sí, señora. Muy juiciosos, escuchando esta sesión de B-Learning. Entonces, nuestro curso Pensamiento Lógico y Matemático, estamos terminando ya la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Bueno, todos somos de la zona Boyacá. Quien les habla, Jenny Marisol Callachoa, desde zona centro Boyacá, Ciudad Duitama. Bueno, ¿cuáles son las temáticas que vamos a ver en esta sesión de réplica de B-Learning? Tenemos cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Como objetivo general tenemos aplicar los conceptos fundamentales, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos. Como objetivos específicos tenemos identificar las características de un cuantificador y sus clases, reconocer las características de un cuantificador y sus clases, identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación, y por último vamos a realizar un taller evaluativo, el cual ustedes deben responder para nosotros los docentes poder validar ese taller con la asistencia y poder subir sus puntos. Bueno, igual acá lo importante del taller no es que si no lo aprobó no me suben los 15 puntos, no, sino que la idea es que ustedes practiquen y respondan. Bueno, la participación acá es lo que vale, tampoco se trata de hacer a las carreras. Perdón. Bueno, vamos a hablar entonces de los cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? ¿Sí? Es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad que hay en una proposición. Entonces, ¿cuáles son las expresiones más utilizadas? Todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. Todas estas expresiones son las más utilizadas en cuantificadores, pero para nuestro ejercicio 1, los cuantificadores más utilizados son o todos o ninguno o algunos o algún, ¿no? Acá no pasa nada con plural y singular. O todos o ninguno o algunos. Bien, ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. Otro ejemplo, algunos estudiantes tienen computador portátil. Otro, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Clases de cuantificadores. Entonces tenemos el cuantificador universal, que es el que se utiliza para afirmar que todos los elementos cumplen con una determinada propiedad. Por ejemplo, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Todos. Eso es universal. Es afirmativo. ¿Por qué es universal afirmativo? Porque dice que todas han conformado. ¿Sí? Si dijera que todos no han conformado, entonces sería universal negativo.
Aquí hay que tener en cuenta, entonces, si son todas, han conformado universal afirmativo. Tenemos también universal negativo, pues por eso les decía, o son todos o es ninguno. Entonces, el universal negativo lo podemos también enunciar con la palabra ninguno, ningún. Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. O son todos o es ninguno. ¿Listo? Eso es para universal. Universal afirmativo y universal negativo. Bien. ¿Cuál es la simbología del cuantificador universal? Entonces es este simbolito, ¿sí? Que parece una A al contrario, que significa para todo. Ese para todo, ustedes lo encuentran por ahí en insertar, van a símbolos y ahí les aparece, ¿sí? Símbolos, si quieren también ahí en la partecita al lado de símbolos dice ecuación, ahí también lo buscan y les aparece. Significa para todo y es el símbolo de los cuantificadores universales. Entonces, para el universal afirmativo, para todo x que pertenece a A se cumple un P de X. Y para el universal negativo, para todo x que pertenece a A, no se cumple un P de X. Esa es como la parte simbólica. ¿Qué pasa cuando? Bueno, ya hacemos unos ejemplos, ¿sí? Y en los IPAs a ustedes se les ha insistido en cómo hacer el paso a paso del ejercicio 1, cómo lo solicita la guía. Entonces, aquí también hablamos no solamente de A, ¿sí? Para todo X que pertenece a A, sino que también hablamos de que para todo X que pertenece a un universal. ¿Cómo sería? Entonces, para el afirmativo, fíjese que van con el mismo símbolo para todo, pero para el afirmativo, pues no hay que colocarle negación ni nada, ¿no? Y para el negativo sí hay que colocar el símbolo de negación. Eso es todo lo que cambia. Bueno, ejemplo, entonces. Vamos a mirar esta simbología del cuantificador universal. Para el universal afirmativo, entonces vuelvo y repito con este símbolo. Proposición. Todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. Fíjese que está afirmativo. Todas pueden votar, ¿cierto? Todas pueden. Entonces, es afirmativo. ¿Cómo me queda el paso a paso? Aquí es donde viene lo del ejercicio 1. ¿Cómo me queda? Entonces, toda persona X, tal que X, pueden votar en las elecciones para la presidencia. Y luego también la parte de simbología me queda. Para todo X que pertenece a un universal, ¿sí? Y entre paréntesis, X pueden votar en las elecciones para la presidencia. Este es un ejemplo muy, muy claro para desarrollar su ejercicio 1. Muy claro. Siempre va a estar de la misma forma, ¿sí? Toda persona X. Depende aquí lo que me hablen, pero siempre voy a marcarles a X. Tal que X, ¿sí? Pueden votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, ese X son los mayores de 18 años, ¿cierto? Y la parte otra simbólica de la misma manera. Para todo X que pertenece al universal, siempre va de la misma manera, entre paréntesis X y el resto. Pueden votar en las elecciones para la presidencia. Ahora, ¿cuál sigue? Cuantificador universal negativo. Entonces, para el universal negativo, recordemos que es con el mismo símbolo, pero la proposición dice, ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Sí? O también podría decir, todas las personas mayores de 18 años no pueden votar en las elecciones para la presidencia. Aquí lo estarían negando, que no pueden votar. O de la manera que está aquí, ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo nos quedaría la simbología? Toda persona X, tal que X, no puede votar en las elecciones. Y luego, para todo X que pertenece al universal, entonces miren la negación, X negación, no pueden votar en las elecciones para la presidencia. Listo, entonces acá está muy, muy claro cómo sería que nos queda la representación de los cuantificadores universales. Bien.
Para el existencial o particular, si nosotros leemos bien, en la guía de actividades, el primer ejercicio nos lo piden clasificar como existencial, ¿sí? Y ya por el segundo ejercicio, sí, como particular. Entonces, eso para que lo tengan claro. El ejercicio 1 nos lo van a solicitar como existencial. También viene afirmativo y negativo. ¿Cuál es el existencial? Entonces, se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto, no necesariamente uno solo, que cumplen con una determinada propiedad. Aquí en el existencial, entonces, juega la palabra algunos, ¿sí? Siempre que hablemos de algunos, estoy hablando de un existencial. Y bueno, en el ejercicio 2 que nos piden a clasificarlo como particular, entonces allí lo clasificaría como particular. ¿Cómo sabemos si es afirmativo o negativo? Pues hay que leer la proposición. Ejemplo, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático hacen parte de Pedagogía Infantil. Dice hacen parte, está afirmando, ¿cierto? Entonces es un existencial afirmativo. ¿Cómo sabemos que es existencial? Porque está con el cuantificador algunos. Fíjese que para el universal decía era todos o ninguno, ¿cierto? Para el existencial, algunos. Entonces, algunos hacen parte, entonces es afirmativo, existencial afirmativo. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático no asisten a los encuentros IPAS. Acá me dicen que no asisten, ¿sí? Fíjese esa cópula, no asisten, entonces es existencial negativo. ¿Por qué sabemos que es existencial? Porque dice que algunos, y negativo porque no asisten. Listo, entonces es la clasificación para el cuantificador existencial, tanto afirmativo como negativo. Luego vamos a revisar la simbología de este cuantificador. Entonces siempre vamos a utilizar el símbolo existe, existencial se llama. Que donde lo encuentran lo mismo, allí en Word van a insertar y en la parte primero hacen clic en insertar y luego en la parte superior derecha encuentran los símbolos y las ecuaciones y ahí les aparece. Existe, existencial. Bien, para el cuantificador existencial afirmativo, entonces, existe un X que pertenece a A, ¿sí? Donde se cumple un P de X, o existe al menos un X. Tal que se cumple un P de X. Para el cuantificador existencial negativo, significa que hay al menos un X que no cumple un P de X. Entonces, existe un X que pertenece a A, tal que no se cumple P de X. Ahí está el símbolo de negación, entonces no se cumple un P de X. Bueno, y dentro de este existencial viene un famoso existencial único. Ese existencial único, que en realidad pues no lo vi en los ejemplos de la guía de actividades, ¿sí? Solamente vienen clasificados como existencial afirmativo y existencial negativo. Pero también existe esto por si les sale de pronto por allá en una evaluación final del curso, ¿cierto? Desde pronto nos aparece por allá. Entonces, el existencial único, ¿cuál es? Es el que me afirma que hay un único elemento. Entonces, acá, en el existencial afirmativo, algunos, ¿cierto? Algunos cumplen. Existencial negativo, algunos no cumplen. Y existencial único, pues que existe un único elemento, único. Ya miramos los ejemplos. ¿Cómo se simboliza ese existencial único? Entonces, existe un único que es con esta admiración, X, que pertenece a A tal que se cumple un P de X. Miremos el ejemplo. Entonces, simbología, cuantificador existencial o particular. Cuantificador existencial afirmativo. Entonces tenemos proposición, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático estudian Ingeniería de Sistemas. Bueno, ¿cómo me quedaría la parte simbólica? ¿Sí? Existe algún estudiante X tal que X estudia Ingeniería de Sistemas. Entonces, fíjese que en la proposición tenemos el cuantificador algunos, ¿cierto? Estudian. Algunos, ya sabemos que es existencial, estudian, ya sabemos que es afirmativo.
Listo, marcamos de la misma manera para todos los que tengan de la forma algunos. Entonces, existe algún estudiante X, tal que X estudia ingeniería de sistema. ¿Quién es la X? Pues el curso Pensamiento Lógico y Matemático, ¿cierto? ¿Cómo me queda la simbología? Existe un X que pertenece al universal y entre paréntesis X estudia ingeniería de sistemas. Listo, no es más para ese universal. Pero existe también el cuantificador existencial, bueno, el negativo. Proposición, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático no estudian ingeniería de sistemas. Entonces, fíjese que para este existencial negativo viene algunos, existencial. Acá dice no estudian, entonces es negativo. Se lee que existe al menos un estudiante X tal que X no estudia ingeniería de sistemas. ¿Cómo se simboliza? Existe un X que pertenece al universal y entre paréntesis X, negación o no estudia ingeniería de sistemas. Entonces, fíjese que todos vienen dados de la misma forma, ¿cierto? Lo único que me cambia es de acuerdo a la proposición categórica que me dan, pero todos vienen exactamente de la misma forma. Y pues como es existencial, o viene dado por la proposición algunos, pues ya sabemos que debo trabajar con el símbolo de existe. No es más. Bueno. Revisemos acá un pequeño resumen. Mira, los cuantificadores, entonces, son símbolos utilizados para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Por ejemplo, pertenencia, equivalencia u orden. Segundo, existen diferentes tipos de cuantificadores: universal, existencial o particular y existencial único. Entonces revisemos, miren el cuantificador universal, ¿sí? Todos, todo, ningún, ninguno, ¿sí? Viene dado de esa forma el universal y se lee para todo. ¿Y cuál es el símbolo? Para todo también se llama el símbolo. Eso es para el universal. Cada vez que tenemos una proposición categórica en el ejercicio 1, que la debemos completar con todos o ninguno, eso es un cuantificador universal. Y ya habría que revisar si la proposición está afirmativa o está negativa. Para el existencial, bueno, miremos el lenguaje simbólico del cuantificador universal. Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes traen los materiales. Entonces, cuantificador, todos. ¿Cuál es la cópula aquí, o la cualidad? Traen, ¿cierto? Entonces, todos traen, está afirmativo. Es un cuantificador universal afirmativo y de la manera simbólica para todo X que pertenece al universal, X traen los materiales. Otro ejemplo, todos los estudiantes no traen los materiales. Dice que no traen, todos no traen. Entonces es un universal negativo. O también se puede representar como ningún estudiante trae los materiales. De esas dos formas puedo representar el universal negativo. Todos no traen o ninguno trae, ¿cierto? Universal negativo. Y la parte simbólica, para todo X que pertenece al universal y entre paréntesis X, negación de que traen los materiales. Listo, entonces esto es en cuanto al cuantificador universal. Viene muy claro cuáles son los que yo debo utilizar para completar en el ejercicio 1 cuando es universal, cuál es el símbolo del universal, cómo debo hacer la parte simbólica. De igual manera, si es con el universal. Ahora vamos con el cuantificador existencial. Entonces, ¿qué cuantificador utilizo? Algunos, algún, ¿sí? Depende si viene en plural o en singular. Entonces, algunos, algún, bueno, y ahí completamos. Bueno, ¿cómo se lee? Pues que existe por lo menos un. Y el símbolo del existencial. Siempre que tenemos para algunos o algún,
vamos a representar con este símbolo del existencial. Ahora el lenguaje simbólico. Vamos a ver un ejemplo. Algunos estudiantes traen los materiales. Entonces cuantificador, algunos, ¿cierto? Y la cualidad o cópula traen. Fíjese que aquí, bueno, el ejercicio 1 ustedes solamente les piden cuantificador, ¿no? Coloca el cuantificador para que eso se cumpla, para que eso sea verdadero. Bueno, entonces, algunos estudiantes traen los materiales. Como lleva algunos, ya sabemos que es existencial. Por lo tanto, utilizamos este símbolo. Existe un X que pertenece al universal, donde X traen los materiales. Otro ejemplo, algunos estudiantes no traen los materiales. Fíjense que el de arriba era algunos traen, existencial afirmativo. Abajo dice, algunos no traen, existencial negativo, ¿cierto? No traen. Bueno, existencial negativo, entonces, existe un X que pertenece al universal, tal que X, negación, porque ese es negativo, negación de que traen los materiales. O también lo podemos hacer sin el negación y colocando el no en palabra. Mire, existe un X que pertenece al universal, tal que X no traen los materiales. Y listo. Ahí está representado de forma muy clara cada cuantificador, cómo es el símbolo, cómo viene el ejemplo, cómo colocamos la parte simbólica. Bien. Para las proposiciones categóricas, entonces, para conocer un poco más sobre este tema, bueno, vamos a revisar esta hoja. Regáleme un segundo, porque esta sí me toca copiarla. Copiarla donde el campus esté abierto para que nos abra. Regálame un minutico. Un segundito acá mientras ingreso, creí que estaba. Ya se me cerró. Bueno, entonces, para que ustedes ahí tengan claro de que cómo vienen dados los tipos de cuantificadores, ¿cierto? Y cómo ustedes deben representarlos con el fin de realizar su ejercicio 2. Y no solamente el ejercicio 2, sino que de pronto en la evaluación final nos aparece por allá una pregunta sobre cuantificadores. Entonces, para que lo tengamos claro, puede ser que sean muy fáciles, pero si no lo sabemos, pues ahí quedamos, ¿cierto? Bueno, entonces, espérame un segundo. A ver. Señora. Yo considero que, por ejemplo, yo me saco pues los 100 puntos. Entonces, ¿los puntos de los B-Learning son acumulativos o solamente se ponen en la actividad? No, solo se colocan en las actividades. Pero igual esto es aprender, digamos que también les sirve para la evaluación final, porque allá sí son muy pocos los que sacan el 100%, ¿listo? En la prueba final. Estudiante que está juicioso asistiendo a B-Learning, a CIPAS, todo eso, le va muy bien en la evaluación final y aún así, pues, a veces no alcanzan los puntos totales, pero sí le va muy bien. O le queda muy mínimo para alcanzar los totales, o de pronto este semestre le alcanzan los totales, sí, o sea, eso depende también del estudiante en la prueba final del curso. Bueno, entonces vamos a revisar este repositorio. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, vamos a revisar esta hoja que nos habla sobre proposiciones categóricas. OVA, proposiciones categóricas. Curso de pensamiento lógico y matemático, empezar. Aquí lo único es que no me deja más grande. Bueno, entonces tenemos un objetivo que es identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a situaciones de la vida cotidiana. Palabras claves:
proposiciones categóricas, cópula, sujeto, cuantificador, predicado. El presente recurso permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, partes y manejo del cuadro de oposición, mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al estudiante a aplicar aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. Bueno, acá hay unas actividades que, digamos, vamos haciendo la explicación y más adelante se les va preguntando, ¿sí? Entonces, claro, está que ahorita hay mucho estudiante que de pronto ya hizo la actividad y ya lo tienen también muy claro. Pero hay unas actividades que toca estar atentos a lo que acá nos plantean para desarrollar la actividad. Entonces, bueno, tenemos una definición que dice, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con la letra S y P. S habla de sujeto y P de predicado. ¿Cuáles son las partes? Tenemos un cuantificador, un sujeto, un verbo o cópula y un predicado. Las propiedades, entonces, según su cantidad pueden ser y según su cualidad pueden ser. Bueno, esa ya sería como la actividad. Según su cantidad, ¿cómo creen que pueden ser? Y según su cualidad pueden ser, pero acá no nos aparece cuál es. No, esta nos toca pasarla porque no me aparece. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Me van a responder por el chat, ¿listo? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcamos? Lo leo por el chat. Las proposiciones categóricas. Verdadero. Son expresiones que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Listo, verdadero, bien. Bueno, ahora siguiente. Recordemos pues que toda proposición categórica puede tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Muy bien. La definición de cuantificador es, son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Ustedes qué creen? La definición de cuantificador es, son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. A ver, ¿quién da más? Falso. Por allí en el chat, listo, la mayoría son falsas, vamos a marcar falso. Falso. Esta definición corresponde al término sujeto. Sujetos sí son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Fíjense que ustedes a veces uno les hace las correcciones de, por ejemplo, ¿no? Del sujeto. Y muchas veces no saben ni cuál es el sujeto. Entonces, ojo. Entonces, ahí está el sujeto, vean. Son esos elementos que conforman, ¿sí? ¿De quién están hablando? Están hablando de una persona, están hablando de una cosa, están hablando de, bueno, ese sujeto al cual se refiere. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares, universales. ¿Verdadero o falso? Falso Sí. porque son universales, particulares, ¿no? Según su cualidad. Falso porque son ¿quiénes? Pues en ningún momento nos hablaban de singulares, ¿no? Particulares o existenciales y universales. Bueno, las proposiciones categóricas, según su cualidad, pueden ser afirmativas y negativas. Y como les decía, nos hablaban de existencial,
universal y ya miremos la cualidad si son afirmativas o negativas. Bueno. La clasificación. Ojo con esa clasificación. ¿Recuerdan esa clasificación para el ejercicio? Esta está para el ejercicio 2, ¿cierto? Y ejercicio, ¿recuerdan? Ejercicio 2 y ejercicio 3, ¿cierto? Sí, señora. Miremos bien qué dice cada una. Universal afirmativa es una proposición de clase A, donde dice que todo sujeto es predicado. Universal negativo es una proposición de tipo E, donde dice que ningún S es P o ningún sujeto es predicado. Particular afirmativa es una proposición de tipo I, donde habla de algunos S son P o algunos sujetos son predicados. Perdón. Y la particular negativa, entonces es una proposición de tipo O, donde habla de algunos S no son P o algunos sujetos no son predicados. Esto viene dado también en un cuadrito, ¿cierto? Para el ejercicio 3. Pero debemos tener claro cuándo es universal afirmativa, ¿sí? Que eso es de clase A, y viene dada de la forma todo S es P. Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son juiciosos, ¿cierto? Entonces, todos son. Eso es universal afirmativa. Todos son. Cuando habla de universal negativa, entonces ningunos son, ¿cierto? Ningunos son o ninguno es. Eso es clase E. Para la particular, fíjese, universales habla de todo o ninguno. Y para las particulares habla de algunos. Entonces, si es algunos son, afirmativa, es I. Y negativa, no son, algunos no son, es clase O. Bueno, esa es la clasificación. Este cuadro de oposición a ustedes se los dan en la guía de actividades, ¿cierto? Entonces, fíjense que en la parte de arriba vienen los universales y en la parte de abajo vienen los particulares. ¿Qué dicen los universales? Todos los animales son mamíferos. ¿Sí? La negación del universal, entonces afirmativo o negativo. Negativo, sí, negativo, ningún animal es mamífero. Ahora los particulares, entonces afirmativo, algunos animales son mamíferos, algunos son. Negativo, algunos animales no son mamíferos. Y listo, y viene dado de la clase A, E, I, O. Muy fácil, ¿cierto? Aquí, pues, tener en cuenta que si, por ejemplo, me dio clase A y clase E, entonces yo debo tomar el cuadro y subrayar desde la A hasta la E. Ustedes lo pueden hacer en un programita que traen todos los computadores llamado Paint, ¿cierto? Que ustedes lo conocen. Entonces, allí ustedes pueden llevar el cuadrito que está en la guía y le editan su resultado, le marcan cuál fue su resultado y concluyen el cuadro. Bueno, ejemplo. Profe, pues yo saqué una imagen de internet y abajo lo expliqué. Pues yo lo hice así. Sí, pero hay que marcarlos porque cuando nosotros calificamos dice el estudiante sí, o sea, marcó en el cuadro la respuesta correcta y si no la marcó. Entonces, marcan y concluyen. Bueno, entonces van a Paint, como les digo, y marcan allá si les dio de A hasta E, entonces concluyen contrarias. Si les dio de E hasta O, concluyen subalternos. Si le dio de A hasta I, subalternos. Que me dio de E hasta I. Entonces marco por acá y me da contradictorios. Y así sucesivamente. Bueno. Vamos con unos ejemplos. Entonces, ¿cómo se marca? Por allá en el ejercicio 3 a ustedes les daban un cuadrito, ¿cierto? ¿Cuál es el cuantificador? Ninguno, todos o algunos, ¿cierto? Entonces ninguno. El sujeto virus, verbo o cópula es. Y predicado COVID. A veces dice que no es. Ojo con eso. Entonces hay que marcar en el verbo o cópula no es, no son. ¿Listo? Ningún virus es COVID.
Otro ejemplo, todos los virus son COVID. Entonces, todos, cuantificador, todos, sujeto, virus, verbo o cópula, son, predicado, COVID. Y si dice que no son, entonces en el verbo luego cópula van, no son. Bien. Vamos entonces con este quiz. ¿Qué tipo de proposiciones categóricas es? ¿Sí? ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. ¿Qué tipo será? Acuérdese. Tipo E, no, profe, es un, si no estoy mal. Ok, muy bien. Tipo E, porque acuérdense que arriba ven los universales AE, ¿no? Positivo y negativo. AE, ningún S es P. Entonces acá dice ninguno tiene. Entonces es un universal negativo, tipo E. Muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. Todos lloran. A. Muy bien. Tipo A. Listo. Los demás pueden ir participando también en el chat, ¿listo? Eso, Jessica, tipo E. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? Alguno nació. Y ¿Qué tipo es? Por allí Ángela dice tipo I. ¿Qué dicen los demás? Tipo I, ¿cierto? Algún S son P. Algún S es P. Entonces, alguno nació, es afirmativo, entonces tipo I, muy bien. Otro, algún fiscal no es corrupto. Alguno no es. ¿Qué tipo es? y, nega- ¿Cuál? y negativo, ¿no, profe? No, Porque acuérdese, no. era A, E, I, O. A la izquierda van los afirmativos y a la derecha los negativos. Algún fiscal no es, alguno no es. Tipo O, eso, muy bien. Por allá en el chat están marcando bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Algún caleño baila salsa. Algún baila. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Por allí dicen que es tipo I. Algunos, sí, muy bien, tipo I. Alguno baila, listo. Vamos con otro. Ningún niño está descalzo. Ninguno está. ¿Qué clase es? Ninguno está. Listo. ¿Quién más? Ujú. Exacto, tipo E. Muy bien. Universal negativo, ¿no? Bien. Listo. Entonces acá hemos terminado de revisar nuestra ova. Muy bien. Vamos ahora con unas preguntas. Ay, se me fue acá. Bueno, por acá es. Muy bien los que respondieron por ahí en el chat. Bien. Entonces, vamos a ver el tema de razonamiento. ¿Qué entiendes por razonar? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es razonar? ¿Alguien que quiera participar o escribir en el chat? ¿Qué entiendes por razonar? ¿Establecer una relación entre las ideas? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Pensar, muy bien. Entender, ok, bien. Establecer relaciones lógicas, bien. Bueno, listo. Entonces todo eso, fíjese que son aspectos que nosotros hacemos a diario, ¿no? Razonar, obtener conclusiones de algún tema, muy bien. Ok, listo, muy bien. Siguiente pregunta, algo que es verdadero. Bueno, depende cómo lo tome Lina, sí. Vamos con la otra pregunta, dice, ¿cuáles son los elementos que conforman un razonamiento?
¿Saben ustedes cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? Análisis, bueno. Señora. Que debe tener unas premisas y una conclusión para poder Ajá, bien. Tiene que tener unas premisas y una conclusión, que es lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio 4, ¿cierto? Muy bien. El idioma, ok. Entonces, ojo que nosotros ya ustedes están, mejor dicho, yo creo que hay gente que ya entregó la actividad, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué entiende por razonamiento inductivo? Ya que ya estamos finalizando la actividad, ¿qué será un razonamiento inductivo? ¿Alguien que quiera opinar? Un razonamiento inductivo, ¿qué es? ¿Mm? No han entendido claro qué es un razonamiento inductivo. O sea, no han desarrollado el ejercicio 4. Perspectivas frente a un tema, dice María Camila. Bueno, pero más que eso, la conclusión que obtenemos. Que yo Una creo conclusión que que no induce, siempre es digamos, clara. ¿Alguien habló por allá algo y cerró el micrófono? ¿Qué dijiste? inductivo es que induce, o sea, que digamos, pues yo vi en la clase que el profe decía que como que creía, ¿sí? No Sí, que era verdad. muy bien. Bueno, sí. Pues siempre entra una Una premisa. Bueno, eso conclusión lo hacemos para ambos razonamientos. Que no siempre inductiva es una está muy probabilidad. bien. ¿Qué parte de lo particular a lo general? Bien. De lo general a lo particular. Bueno, sí, es el otro. Bueno, entonces razonamiento inductivo, lo que su compañera le decía, que uno cree que eso es cierto, pero no, ¿cierto? Entonces, eso es una probabilidad. Es una inducción, una probabilidad que tal vez no sea verdadera, que tal vez no sea una validez. Ese es el inductivo. Y ahora sí vamos con el razonamiento deductivo. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Que las preposiciones son afirmativas y la conclusión también. Bien, las premisas, bien. Listo, ¿qué más entienden por razonamiento deductivo? De lo general a lo particular, ok, es algo que no se deduce, que hay que investigar para obtener una respuesta válida, sí, también, bien, que se deduce que es verdad, bien, ¿quién más? Lo que concluimos de un argumento de las premisas, Ángela, sí, y que sea verdadero, ¿no? Y que sea verdadero. Concluimos de un argumento de las premisas, pero que tiene que ser verdadero. ¿Alguien más quiere opinar sobre el razonamiento deductivo? Siempre llevan a una conclusión, ok, Angie, pero bueno, a una conclusión, pero ¿qué? ¿Verdadera o falsa? Verdadera, ¿cierto? Siempre llevan a una conclusión verdadera. Ajá, la conclusión es verdad. Ok, muy bien. Entonces, fíjese que verdadera. Ok, listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ajá, muy bien, Franci. Inductivo o inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Bien, de lo particular a lo general, ese es inductivo, ¿no? Entonces, revisemos la parte de inductivo y deductivo, vuelvo y repito. En el inductivo, la conclusión puede ser falsa. Es algo que yo de pronto supongo, pero eso no es verdadero, ¿cierto? Es algo que yo digo, bueno, sí puede pasar, pero uno no está seguro. Mientras que en el deductivo sí es una validez. En el deductivo sí se afirma lo que decían por allá, unas premisas y una conclusión verdadera. Entonces, en ese deductivo siempre va a ser una validez. En el inductivo va a ser una probabilidad, una inducción. Bien, para ustedes, ¿qué significa inferir?
¿Qué será inferir? ¿Qué creen que es? Dice como intervenir. Ok, alguien que... ¿Qué será inferir? Generar. Llegar a una conclusión basada en evidencias existenciales. Ok, bien. Señora. Concluir con hechos. Ok, bien. Extraer también. Listo. Bien, entonces todo esto, fíjese que todo esto nos lleva a desarrollar nuestro ejercicio 4, ¿cierto? Todo lo de razonamiento. Muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar ahora la parte de razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. Fíjese que son aspectos que nosotros llevamos a cabo el día a día, ¿no? La realidad se expresa a través de ideas, o sea, mediante la comunicación. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. Bueno, ya Francis dice, la inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de las premisas. Ok, Francis, muy bien. Bueno, todo razonamiento, fíjese, está conformado por las premisas y la conclusión, que es lo que debemos hacer en el ejercicio 4, ¿cierto? La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental llamado el razonamiento. ¿Sí? Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Entonces, estos razonamientos nosotros los llevamos a cabo siempre. ¿Qué le dice? Conclusión a partir de los hechos, proposiciones, ya sean generales o particulares. Bueno, eso es un razonamiento, ¿no, Kelly? Listo, muy bien. Vamos a revisar ahora el razonamiento inductivo. Entonces, ¿qué pasa con el razonamiento inductivo? Parte de lo particular y concluye lo general. ¿Qué es lo particular? Pues lo poquito, ¿cierto? Y lo general ya es la parte grande. Considera, por ejemplo, si habla de algunos y concluye que todos, entonces concluye todos, concluye lo general, ¿no? Empieza con lo particular, solo algunos, concluye a todos. Considera varias experiencias, o sea, las premisas, individuales para extraer lo principal o la conclusión. Luego, ¿qué pasa? Es una probabilidad, lo que les decía. Es probable que la conclusión se cumpla o no. Si uno no está seguro si eso que me están ahí afirmando realmente se cumpla. Entonces, por eso hay que a veces leer ese punto 4, a ver qué es lo que nos dicen, y hay que mirar si realmente eso sí se cumple o no. Si digamos el tema usted no lo conoce porque le están hablando, por ejemplo, de cierto curso de otra escuela donde usted no estudia, pues hay que ingresar e investigar si eso realmente se cumple para yo afirmar si eso es deductivo o inductivo. En la vida cotidiana, los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Porque hay cosas que de pronto se cumplen y hay cosas que no se cumplen, ¿cierto? Pero por lo general en lo inductivo siempre estamos ahí como con la duda. Siempre quedamos ahí como que, oiga, pero ¿será que esto sí se va a cumplir o será que no se va a cumplir? Entonces hay que revisar que ese razonamiento es inductivo porque tal vez no se va a cumplir, ¿sí? Es una inducción y de pronto no se cumple, es una probabilidad. Bueno, entonces mira el ejemplo. ¿Quién tiene la razón? Entonces desde un lado él mira el 9, ¿cierto? Y desde otro lado él mira el 6. Se alcanza una conclusión que se encuentra apoyada en las premisas. Pues ahí digamos que es un balance que cada uno tendrá sus premisas y su conclusión, ¿no? Pero en el inductivo, pues primero hay que estar seguro que realmente eso sí, ¿será que sí? Pues uno dice, ah, bueno, no, esto tal vez no se cumple. Entonces, automáticamente es un razonamiento inductivo cuando
realmente vemos que la conclusión y que lo que están allí diciendo, eso no se va a cumplir, eso como que no es cierto. Bueno, eso es inductivo. Vamos ahora entonces con un ejemplo. Dice, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Todos. Fíjense que me está concluyendo que todos, ¿sí? Por eso dice que parte de algo particular y concluye en algo general. Premisa 1, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Premisa 2, ¿cómo identificamos las premisas? Por los puntos seguidos. Bueno, entonces viene punto seguido, siguiente premisa. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. En conclusión, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Me están afirmando que todos los estudiantes de gestión deportiva son futbolistas en la UNAD. Entonces uno dice, pero diga, ¿será que eso sí es cierto? No, eso no puede ser cierto, ¿cierto? Entonces ahí ya es un razonamiento inductivo. El razonamiento utilizado es inductivo, ya que a partir de hechos particulares, como el de que Falcao y Luis Díaz son futbolistas que estudian gestión deportiva en la UNAD, se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas, ¿sí? Van a una generalidad de que entonces todos son futbolistas. Por eso es un razonamiento inductivo. Bien, vamos ahora con el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo, entonces, parte de lo general a lo particular. Es decir, que primero me van a hablar de que todos, ¿cierto? De que, bueno, dependiendo. Hoy ya la comparto, Kelly. Y de lo general y luego concluye otro particular. Parte de una premisa general conduce a una conclusión específica. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que lo definen. Sus conclusiones se consideran válidas. Siempre que las premisas sean verdaderas, por favor, los micrófonos, y el método de razonamiento sea correcto. La conclusión... Pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla. No, profe, a mí no me aparece solamente el icono y ya, tu nombre, no más. ¿Los demás me confirman que la pantalla se está compartiendo? Sí, sí se está compartiendo. Sí, profe, yo la veo. Sí, profe. Bueno, entonces es porque tienes fallas, le toca salir y Sí, volver. señora, sí está compartiendo. Ok, listo. Sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Entonces, en el razonamiento deductivo yo reviso que las premisas sean válidas y la conclusión sea válida. ¿Listo? Que parte siempre de algo particular y que concluye algo, parte de algo general y concluye algo particular, pero vuelvo y repito que todo esto sea verdadero, que sea válido. Bien. Ejemplo, todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Premisa 1, todos los lácteos aportan calcio. Premisa 2, el yogur es un lácteo. Conclusión, el yogur aporta calcio en el cuerpo humano. Fíjense que todo es verdadero, ¿cierto? Tanto las premisas como la conclusión. Entonces, automáticamente sabemos que es un razonamiento deductivo. Además, parte de una generalidad, ¿cierto? De que todos, habla de todos los lácteos aportan calcio y concluye a una particularidad de que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, siempre a veces parte de esa generalidad de que todos y concluyen algo particular. Y además, premisas y conclusión son válidos. Muy bien. Listo, llegamos a una actividad interactiva para el estudiante. Entonces, a través del siguiente enlace podrás afianzar los conocimientos correspondientes a la unidad 2. Realiza la actividad interactiva, la cual quedará como evidencia de su asistencia al B-Learning. Entonces, una evidencia es la actividad y otra evidencia es la asistencia. ¿Listo? Ya les comparto entonces por el chat. Regálenme un segundo. Les voy a compartir entonces la actividad interactiva.
para que por favor la solucionen. Listo, ahí se fue el formulario por el chat. Profe, ¿lo puedes compartir por Skype? Es que lo que pasa es que a mí no me sale el chat. No, tienes que escribirme al interno. Es que en el Skype tengo más de 100 estudiantes y se me arma un despelote allí. Tengo que me escribas acá por interno. Bueno, debe ser porque no está con correo institucional y por eso no te aparece el chat. Ahora, listo, entonces ahí está la actividad, son las 9. Yo creo que en 20 minutos ya la tienen. Y mientras tanto, les voy a ir compartiendo por acá el registro de la asistencia, ¿listo? Por favor, esos documentos de identidad bien digitados. Con un número que se vaya mal, nosotros no podemos marcarles puntuaciones al final de los B-Learning. Sí, ahí está en el chat, Kelly. Asistencia y una encuesta de satisfacción al B-Learning que también, por favor, la deben responder. Yo la iba a responder, pero es que me dice que solo se pegó una vez. Yo creo que la contesté la clase pasada. Ah, ok, listo, Virginia, no hay problema. Entonces, de todas formas, digita la asistencia, ¿bueno? Vale. Ok. Esa asistencia, por favor, bien digitada, bien. En correo colocamos el institucional. Sí, Luisa Fernanda. Yo había dado respuesta al formulario. Ok, Marjorie. Entonces solamente digitas asistencia y encuesta de satisfacción. ¿Listo? Profesor, ¿se me puede regalar su nombre? Ya lo escribo en el chat. Bueno, yo creo que ya voy a parar aquí la grabación mientras acá nos encargamos de digitar el resto para que si alguien la quiere ver, pues solamente tenga la explicación. Voy entonces a detener la grabación. Muchas gracias.